Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Vamos a esperar un minuto y voy ingresando para hacer lista, ¿ya? Un ratito. A ver, atentos por favor. Daniela Arriola. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Valeria Barrientos. Helen Cabral. Helen. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Alistair Cayusani. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Daniel Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Karina Dávila. Karina. Janet Durán. Janet. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Anabel Herrera. Anabel es el que no viene, ¿no? Ya. Richard Guamán. Richard. Buenas noches. Wilman Guamán. Wilman. Yendi Huasco. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Marisol Malqui. Presente, profesor. Buenas noches. Blanca Marín. Blanca. Silvia Mego. Buenas noches, profesor. Presente. Blanca Marín. Ok, Blanca Marín. Sí, profesor, Silvia se está Mego. demorando un poco en prender Sí. mi micro. Gracias. No te preocupes. Carlos Milla. Carlos. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor. Presente. Joana Nuna Yaye. ¿Cómo está? Buenas noches. Claudia Focori. Claudia. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Gianmarco Simón. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Tatiana Turpo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Urbano. Pedro. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Claudia Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Claudia. Luego tenemos Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás, Edgar? Vamos a hacer una segunda pasada. Valeria Barrientos. Valeria. Profesor, buenas noches. Presente, disculpe. ¿Cómo está? Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Después tenemos... Bueno, Anabel no viene. Wilman Guamán llegó. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Después Carlos Milla. Carlos llegó. Ya, ese sería el único, pero igual hay ahí. Claudia Focori. Profesor, buenas noches. Presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya, entonces ahora sí estamos todos. Bueno, solamente me faltan una persona, ¿no? Bien, el día de ayer hemos estado hablando, ¿no?, de las entidades productoras de documentos y habíamos comentado que en realidad pues todas las entidades al momento de realizar sus funciones, sus actividades, ¿no? Están enmarcadas dentro del reglamento de organización y funciones,
van a realizar, ¿no? O van a producir documentos. Entonces, digamos que es la evidencia, ¿no? De las actividades que desarrollamos cada uno de nosotros en nuestros centros de labores. Y esas labores se ven reflejadas justamente en los documentos, ¿no? Entonces, en estos documentos, digamos, nosotros plasmamos, ¿no? Todas nuestras actividades, o de repente alguna solicitud, o de repente una respuesta, ¿no? A un requerimiento de un usuario. Entonces, digamos, producto de esta función, vamos a tener nosotros documentos. También habíamos dicho que no solamente es los documentos que producimos, sino también los documentos que recibimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esos documentos que nosotros recibimos, claro, le damos atención y estos documentos pasan a archivarse, ¿no? Pasan a archivarse. Ya, chicos, entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre esta parte ya para pasar al tema de hoy? ¿Alguna consulta adicional? Ya, entonces voy a pasar a compartir la diapositiva. Por favor, me avisan ya si es que se logra visualizar. A ver, un ratito. Un ratito, a ver, me confirman, por favor. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, la clase, bueno, estamos en la sesión número 7. El tema es el reflejo documental de la función, que está relacionado justamente a lo que les he comentado hace un momentito, ¿no? Que cada actividad, cada función que nosotros realizamos se va a ver plasmada, pues, en un documento. Y al igual que las series documentales, ¿no? Si en alguna oportunidad alguien ha tenido o va a tener, ¿no?, una participación en la elaboración de un programa de control de documentos, necesariamente pues va a revisar, ¿no? Va a tener que revisar el reglamento de organización y funciones, ¿no? Y bueno, pues los documentos de gestión institucional, ¿no? Llámese pues el MAPRO, llámese pues digamos, el organigrama, ¿no? Donde están pues todas las oficinas, ¿no? Que, bueno, en nuestro caso lo llamamos unidades orgánicas, ¿no? También los órganos, ¿no? Que de cierto modo se les identifica ahí a las direcciones generales o a las oficinas generales. Entonces, cada una de estas unidades de organización, digamos que sus funciones van a estar señaladas en este reglamento de organización, ¿no? Y funciones, el ROF. Entonces, este reglamento de organización y funciones puede variar en el tiempo, ¿no? De hecho, o sea, nada es estático. Entonces, van cambiando funciones, van sucediendo, pues, de repente, absorción, ¿no? De funciones. Una entidad de repente asume funciones de otra entidad, ¿no? O se fusionan. Entonces, hay varias figuras que van a tener como consecuencia la actualización de un reglamento de organización y funciones. Y como consecuencia de esta actualización, de esta modificación del reglamento de organización y funciones, lo que también vamos a tener es, ¿no? Como consecuencia, la actualización del programa de control de documentos, si es que esta entidad ya cuenta con un programa de un PCDA, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las series documentales, ¿no?, que van justamente de la mano con las funciones de determinada unidad orgánica, pasen quizá a otra unidad orgánica, ¿no? Entonces, es necesario la actualización, pues, ¿no?, del reglamento de organización y funciones.
las situaciones por las cuales se tiene que hacer una modificación del programa de control de documento, eso lo vamos a ver, ¿no? Está en una de las diapositivas que hemos preparado, y ahí ustedes van a darse cuenta, ¿no? Cuáles son, digamos, las condiciones, ¿no? Para que se pueda modificar un programa de control de documentos elaborados en una entidad. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que les vengo a comentar el día de hoy, que, digamos, evidencia el Reglamento de Organización y Funciones, que es un documento normativo, es un documento de gestión institucional, y en la cual están, pues, todas las funciones desde la alta dirección, ¿no?, hasta, pues, los órganos de apoyo, los órganos de asesoramiento, los órganos, el órgano de control, los órganos de línea, ¿no? Entonces, aquellos que tienen, pues, digamos, el core de la institución, ¿no? La regla de negocios. Entonces, cada una de estas funciones plasmadas en el ROF es de necesaria lectura por parte de cada uno de ustedes, ¿ya? Para que puedan, pues, familiarizarse, para que puedan identificar no solamente la serie, sino también hacer, pues, una exploración de lo que ustedes van a trabajar en algún momento, ¿ya? Entonces, ¿qué evidencia este reglamento de organización y funciones? Va a evidenciar la naturaleza, la finalidad, las competencias, la estructura orgánica, las funciones, la composición de cada una de las dependencias de la entidad, ¿no? Entonces, y va a haber, pues, definitivamente variación, ¿no?, en cuanto a estas funciones, porque al momento ustedes ya de identificar series, se van a dar cuenta, pues, que las series documentales que produce cada una de las unidades orgánicas no se va a replicar en otra, ¿no? Entonces, las funciones, por ejemplo, que se dan en una oficina de finanzas, no la vamos a encontrar, pues, o las series que se va a producir producto de estas funciones, no la vamos a encontrar, ¿no?, de repente, pues, en una oficina de planeamiento, ¿no?, que tiene, pues, sus propias series documentales producto de las funciones que realizan, ¿no? Lo único sí que se va a repetir en todas, absolutamente, va a ser, pues, la correspondencia, ¿no? Los documentos que tienen, pues, un fin de comunicar, ¿no?, de transmitir una información, que a veces, pues, sucede que lo confundimos, ¿no?, con informes, por ejemplo, de tipo técnico o informes legales. Entonces, sucede que lo incluyen, pues, en correspondencia, cuando esta serie, por ejemplo, de los informes legales, son series documentales, porque son informes especializados o son parte de un proyecto de dispositivo legal, quizás. Entonces, no debería estar, pues, estos informes legales en un correlativo de correspondencia. Deberían estar estos informes legales como parte de los antecedentes para un proyecto, ¿no?, y posterior dispositivo legal, ¿no? Y este expediente, donde deberíamos encontrarlo en Secretaría General o quien haga de sus veces en la entidad, quien conserva, pues, todos los antecedentes, y finalmente el dispositivo legal, ¿no? Entonces, recuerdo hace algunos años, más o menos en 2013, 14,
En mi institución se planteó un proyecto de digitalización con valor legal de dispositivos legales. Y, oh sorpresa, el problema surgió cuando solamente encontrábamos pues, en el archivo de Secretaría General los dispositivos, o sea, lo que le llamamos pues, los cartones, ¿no? El documento final, el producto. Y el antecedente, o sea, ¿dónde estaba pues, el informe legal? ¿Dónde estaba la ayuda a memoria? La exposición de motivos. No había. Estaba pues separado, ¿no? Como un, digamos, como que lo habían desmembrado, ¿no? Por un lado todos los antecedentes y por otro lado estaban bien archivaditos de manera, lo habían ordenado numéricamente, del 1 hasta el último dispositivo, cada uno de los dispositivos legales, ¿no? Estaban las resoluciones ministeriales, las resoluciones supremas, los decretos supremos y también había resoluciones de Secretaría General, ¿no? Los 4 dispositivos que custodia este archivo periférico de la Secretaría General. Entonces tuvimos que realizar pues hay un trabajo adicional de agrupar, ¿no? El antecedente con el dispositivo legal. ¿Por qué? Porque esa era la manera que debió haber sido, digamos, organizada desde un momento, ¿no? Inicial. Y alguien por ahí me puede decir, profesor, pero ¿y si nos ceñimos al principio de orden original, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿aplicarían en este caso? O sea, dejarlo pues como lo han ordenado inicialmente, o qué corresponde en este caso, ¿no? O sea, según la situación que les he presentado. ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿voluntario o la de decoración? Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Puede repetir, por favor? Ya, mira, la situación es esta. A ver, lo voy a dejar compartir para verlo, porque a mí me gusta verlos. Bueno, entre comillas verlo, porque veo puras letras nomás. La situación es esta. Se plantea un proyecto de digitalización con valor legal, de dispositivos legales. Pero la situación real es que están separados todos los antecedentes y la persona encargada, pues, en ese momento del archivo periférico de Secretaría General tenía, pues, ordenados todos sus dispositivos, pero solamente el dispositivo, o sea, la resolución, ¿no? O el decreto supremo o la resolución suprema, pero no contaba, pues, con los antecedentes, que ya los habían enviado al archivo central. Solamente en el archivo periférico estaba lo que le llamamos el cartón, ¿no? El documento final, la autógrafa. Entonces, en esa situación, ¿qué correspondía? ¿No? Juntarlo, ¿no? Integrarlo, cada uno de los dispositivos, o ya pues digitalizarlo solamente el documento final, que es el dispositivo, ¿no? La resolución ministerial, Secretaría General o la resolución suprema. ¿Qué corresponde? Integrarlo, profesor. Tiene que integrar esos documentos porque se supone que parten de un documento y deriva todo, ¿no? Como sus actuados, algo así. Claro. Y miren, se hizo lo siguiente. Se contrató pues 2 personas para que puedan pues integrar. O sea, tenían que completar el expediente, ¿no? Y fueron de varios años, porque ya lo habían transferido, pues todos los antecedentes estaban como que sin cabeza, ¿no? Y la cabeza era el dispositivo, que lo tenía pues en el archivo de Secretaría. Entonces se tuvo que integrar cada uno. Algunos sí pues no se llegó a encontrar, ¿no? Pero la mayoría sí se pudo hacer, pues, se pudo integrar y se digitalizó.
con valor legal, ¿no? Estos documentos. Entonces, lo que siguió, pues, es que ya se les otorgó, pues, ¿no? La conformidad del caso, nos entregaron un software visor, y eso hasta la actualidad todavía nos sirve, ¿no? Porque cuando nos solicitan unos documentos de esos años, estábamos hablando del 2013 fue ese proyecto. Entonces, tenemos, pues, un mecanismo de búsqueda, ¿no? Claro, el inconveniente es, pues, que lo habían digitalizado en escala de grises. Entonces, a veces, pues, hay los inconvenientes, ¿no? De que el usuario lo que le gusta ver, pues, es a colores, ¿no? El archivo. Entonces, bueno, se le explicó, pues, ¿no? Que en aquel momento la situación, pues, no teníamos esa capacidad para poder almacenar en nuestros servidores los archivos, pues, a colores, ¿no? Porque también pesa mucho más. Entonces, esa fue la situación, ¿no? Luego se hizo otros proyectos, pero ya, pues, para esto, ya con la experiencia que habíamos tenido, se comenzaba, pues, a ordenar del expediente completo, o sea, ya no se separaba, ¿no? Y así, pues, también sucede con los cargos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos la ha pasado, y si no les ha pasado, les va a pasar en algún momento, que a veces lo que hacen es envían los cargos, ¿no? Para la notificación respectiva, sellan, regresan el cargo, pero archivan puros cargos. O sea, no están donde debería estar, pues, ¿no? En el documento que se ha quedado, ¿no? Porque al final lo que muchos piden es que el documento haya sido entregado. O sea, ese sellito de recibido, o sea, por la presidencia del Consejo de Ministros, es digamos, el valor que le da al documento, ¿no? Ese sello de recibido donde se indica la fecha y donde se indica, pues, la hora inclusive, ¿no? A veces por el tema de la hora ha habido inconvenientes, ¿no? Y así, ¿no? Son situaciones que suceden y que, pues, digamos, ya en la experiencia, ¿no? Vamos a ir dándonos cuenta y también nos va a permitir a nosotros que podamos dar, pues, ¿no? Una asistencia técnica adecuada, ¿no? A alguien de repente le ha pasado algo parecido o conoce o ha visto o le han contado, ¿no? Alguna situación parecida a esta situación. Me refiero a que implica, pues, tema de organización, temas de digitalización, quizás, ¿no? ¿Nadie? Porque tengo otro también de la profesor, ONU. una consulta. Sí. Cuando se emite una resolución de alcaldía, en los vistos aparecen informes, ¿no? Antecedentes. Uh-huh. Esos informes deben ir aparte o junto con los otros informes que se emiten, ¿no? Claro, lo que pasa es que un expediente... Así que junto con las resoluciones, ¿no? Como antecedentes. Claro, sí, es que a veces, mira, a ver, te comento, ¿no? Una situación. Las solicitudes de acceso a la información, por ejemplo, ¿no? La mayoría de usuarios, si es que no es el 100%, lo que piden no es tanto el dispositivo, porque eso lo pueden encontrar en la web o lo pueden encontrar hay aplicativos, ¿no? De búsqueda de dispositivos legales. ¿Cómo se llama? De repente alguien se acuerda. Hay un programa jurídico que es como un buscador de dispositivos. El SPIC, ya me acordé. S-P-I-J. Así son las iniciales. Y este programa es un buscador de dispositivos legales. Ustedes, está en la web, hasta cierto grado es gratuito, ¿no?
Entonces ustedes ponen y descargan y está el dispositivo, o sea, no hay problema por esa parte. Pero, ¿qué busca el usuario? O el investigador, el abogado, ¿no? Que trabaja pues en un estudio de abogado, qué sé yo. Entonces, lo que busca son los antecedentes, o sea, todo lo que ha conllevado a que se apruebe este lineamiento. Sí, no sé si me dejo entender esa parte. O sea, a ustedes, Sí, lo entiendo, profesor. ¿qué les interesa más? Algo que está en la web y que ustedes lo pueden descargar en cualquier momento, o está en el diario El Peruano inclusive, o cómo es que el especialista técnico ha dicho, no, ha expresado su planteamiento en un informe técnico. De repente es una resolución suprema que decide de la noche a la mañana bajar el IGB del 18-19% o lo quiere subir ya para hacerlo más dramático, al 23%. Entonces en algún momento alguien va a investigar, ¿no? O una revista especializada, qué sé yo, y va a solicitar, no va a solicitar el cartón, lo que va a solicitar es toda la exposición de motivos, el análisis, ¿no? Las conclusiones que están plasmadas en el informe para determinar por qué se ha subido el IGB. Esto es algo teórico, algo hipotético, perdón. Del 18 o 19% al 23%. Y lo va a encontrar definitivamente en los antecedentes. Entonces, por eso es que, como les comento, ¿no? Nosotros tenemos solicitudes de acceso a información, sobre todo de que solicitan antecedentes por cantidad. Y nos piden inclusive de decretos legislativos, decretos leyes, ¿no? A veces, cuando esos documentos lo deben de pedir pues al Congreso, ¿no? Porque eso no es que lo archivemos en las entidades del gobierno nacional o en los ministerios, ¿no? Entonces, ya nosotros, pues, cuando nos piden antecedentes de decretos legislativos al Congreso, ¿no? Ahí lo tienen, inclusive digitalizado, ¿no? Entonces, esa es la situación. Vamos a seguir. Entonces decíamos que el ROF evidencia la naturaleza, la finalidad, las competencias, ¿no? De lo que van a desarrollar pues cada una de estas unidades orgánicas, la estructura orgánica, las funciones, la composición de cada una de las dependencias del Estado. Y la modificación de este reglamento de organización y funciones afecta directamente las herramientas de gestión documentaria de la entidad. Entre ellas, ¿cuáles? La modificación de ROF, ¿qué herramienta de gestión documentaria afecta? ¿Se han estado atentos? Me lo van a decir en uno. Al inicio lo comenté. ¿Escuchó a alguien? ¿Notó? ¿Cómo dice el profesor? ¿El cambio de nombre, profesor? Claro, el cambio del nombre puede ser de la serie, pero también lo que va a implicar la modificación, mira, en esta parte de fondo verde, ¿no? Dice, la modificación del ROF afecta directamente las herramientas de gestión documentaria de la entidad. Por ejemplo, ¿qué herramienta? Claro, el PSDA. ¿Ya? Se han demorado un poquito, pero ahí está la respuesta. Claro, porque ¿se acuerdan que les dije que el PSDA es un reflejo de el ROF, de las funciones que están plasmadas en el ROF? Entonces, si hay una modificación del ROF, que es la materia prima para identificación de series, lo que va a suceder es que vamos a tener que cambiar nuestro programa de control de documentos archivísticos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y a esto se refiere, pues, esta parte.
Ahora, cuál es la directiva, ¿no? Que justamente nos señala, ¿no? La estructura, pues, de un programa de control de documentos, ¿no? Es la directiva, pues, de valoración, ¿no? Norma para la valoración documental en la entidad pública, la directiva 012-2019 AGN DDPA. Recuerdo que la primera clase hicimos, ¿no? El Kahoot, ¿no? Y preguntábamos, pues, la dirección de línea del AGN encargada de elaborar, pues, directivas, lineamientos, ¿no? Era la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, y de ahí, pues, estas iniciales, ¿no? Esta directiva, aprobada con resolución jefatural 214 del año 2019, ha tenido, pues, una directiva complementaria que ha sido aprobada este año, la directiva 03-2023. Ahora, hace el mes pasado, en agosto, ¿no? Fue aprobada. Y revisando, pues, esta directiva 03-2023, digamos que está enmarcada, pero ya en el ámbito del documento digital, ¿no? Esta directiva del año 2019, digamos que está enfocada, ¿no? Al documento en soporte tradicional, ¿no? Y nos habla, pues, en los considerandos, por ejemplo, está un poco chiquito, pero ahí se puede ver, ¿no? Hace mención, ¿no? A la ley 29.565, la ley de creación del Ministerio de Cultura, ¿no? Que fue el año 2010. El AGN, pues, el Archivo General de la Nación, antes de la creación de este Ministerio de Cultura, dependía o era una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, ¿no? Por eso es que hasta el año 2019 estaban vigentes normas de los procesos de archivo, ¿no? Que eran normas de los años 85, ¿no? Sobre las del Sistema Nacional de Archivos, y habían, pues, directivas del año 86. Imagínense, entonces todas esas directivas eran, pues, digamos, en sus iniciales señalaba, pues, al sector justicia, del cual, pues, era un órgano o una entidad adscrita, ¿no? También vamos a encontrar dentro de los considerandos de esta resolución jefatural la ley 25.323, ¿no? Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, y donde señala, pues, que el Archivo General de la Nación es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, ¿no? Y que es la encargada justamente de dirigir, conducir el Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Entonces, en esta ley 25.323 señala, pues, ¿no? Que hay un o da inicio, ¿no? al Sistema Nacional de Archivos, y sitúa al Archivo General de la Nación como su ente rector. No es un sistema administrativo como los que conocemos, ¿no? Pero sí es un sistema funcional, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Y bueno, pues señala también dentro de las funciones, ¿no? Del Archivo General de la Nación, ¿no? El de formular y emitir normas técnicas sobre organización y funcionamiento de los archivos públicos a nivel nacional. Entonces, bajo esos parámetros es que emite, pues, las directivas, ¿no? Correspondientes, y entre ellas esta directiva 012, ¿no? Norma para la valoración de documentos en la entidad pública, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta directiva? La de establecer pautas y procedimientos para la valoración documental y la elaboración del programa de control de documentos archivísticos, de acuerdo a las normas de la AGN. Y acá en la base legal, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? Todas las normas que implican, pues, ¿no? el quehacer archivístico, entre ellos el decreto ley 19.414,
¿no? Que declara de utilidad pública y defensa, conservación e incremento del patrimonio documental. Este decreto ley, dada pues en el año 72, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y que está vigente, pues, ¿no? A la fecha. Luego, el año, a inicio de los 90, el año 92, la ley 25323, ¿no? La ley justamente que estábamos haciendo referencia en un momento, que crea pues el Sistema Nacional de Archivos y sitúa al ente rector, en este caso el Archivo General de la Nación. También un dispositivo, una ley, digamos, muy importante, ¿no? Es la 28296, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Y entre los numerales de esta ley, encontramos también numerales referidos a la aplicación de sanciones en caso de infracción, ¿no? Contra el patrimonio cultural de la nación y también contra el patrimonio documental, ¿no? Entonces, y hay niveles inclusive, ¿no? Faltas pues graves y faltas leves también, ¿no? Luego también una norma que debemos tener presente en nuestro quehacer es el Decreto Supremo 004/2019, PUS, ¿no? Y que aprueba pues el texto único ordenado, el TUO, de la Ley 27444, la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros dentro de digamos, del archivo central, ¿no? Dentro de digamos, del organigrama, de la estructura orgánica de la entidad, lo vamos a encontrar pues en la oficina de gestión documental, ¿no? Y en la oficina de gestión documental no solamente pues está el archivo, vamos a encontrar también a las mesas de partes, ¿no? Entonces, este dúo de la ley 27444, digamos que es como un documento, como una Biblia, se podría decir así, ¿no? Para aquellos que realizan o trabajan pues en una mesa de partes. Porque pues nos habla de plazos, nos habla de observaciones que podamos tener en la presentación de documentos. Entonces, el tema de la foliación, inclusive también hay puntos, ¿no? De cómo deben ser presentados los documentos en la entidad, ¿no? El tema de la distribución, ¿no? O las notificaciones de esos documentos. Entonces, es, digamos, necesario, si es que en algún momento nosotros nos desarrollamos no solamente en archivos, sino también en las áreas de gestión documental, ¿no? Bueno, está el Decreto Supremo 008 del año 92, que es el reglamento de la Ley 25323 y sus modificatorias. El Decreto Supremo 011-2016, ED, reglamento de la Ley 28296, que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. El Decreto Supremo 054-2018, lineamientos de la organización del Estado, y que está relacionada con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, ¿no? En donde vamos a encontrar, pues, digamos, todas las funciones de las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Los requisitos que deben de cumplir los funcionarios, los titulares de los ministerios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este Decreto Supremo. Ahora, y finalmente el Decreto Supremo 070-2013, que modifica el Decreto Supremo 072-2003, PCM, ¿no? Presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba el reglamento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el decreto Ley 19414, la Ley 25323, ¿no? Digamos,
la ley 19414, y se me está escapando uno por acá, el 27444, la ley de procedimiento administrativo general. Digamos, es la base legal que nosotros debemos de conocer, ¿no? Porque lo vamos a, digamos, citar cuando elaboremos, pues, alguna directiva interna de archivo, por ejemplo, ¿no? Cuando hagamos, pues, un lineamiento para la organización de documentos, o de repente cuando hagamos un lineamiento del sistema de archivos de la entidad, ¿no? Entonces, vamos a recurrir a estas normas, ¿no? Sin perjuicio de que también están aprobándose nuevas directivas, ¿no? Nuevas directivas que este año, pues, empezaron con el AGN, con la aprobación de la Directiva 01-2023, norma para la administración de los archivos del sector público, y la Directiva 03-2023, norma para la valoración de documentos en soporte digital, ¿no? Entonces, en lo que queda del año y también el próximo año, van a aprobarse también las directivas de conservación, de servicios archivísticos, pero enfocados, claro está, en este soporte digital, ¿no? Documentos digitales, ¿no? Entonces, yo en realidad estoy esperando, se puede decir con ansias, ¿no? La directiva que apruebe, pues, la norma de eliminación de documentos digitales, ¿no? Porque ahora no es tanto el problema de la saturación de documentos en soporte papel, ¿no? Y claro, la norma de eliminación es clara, ¿no? En cuanto a cómo eliminar, ¿no? Y quién está autorizado, qué entidad es la única autorizada para que se eliminen documentos. Pero en el caso de los soportes digitales, todavía, pues, no tenemos, ¿no? Al menos acá en el Perú, todavía, y va a salir, sí, más adelante, pero actualmente no hay, pues, no una directiva de eliminación de documentos digitales. ¿Y qué está sucediendo? Que los servidores, pues, va a llegar un momento en que se va a llenar, ¿no? Porque está recibiendo todos los documentos generados desde el 2020, que fue la pandemia, y que hubo, pues, un empuje, ¿no? Hacia la transformación digital y al empleo de la firma digital, ¿no? Para la elaboración de documentos. Entonces, esta directiva de eliminación, en algún momento que salga a la luz, nos va a, digamos, a dar disposiciones, ¿no? Para el procedimiento de eliminación en soporte digital. Algo ya nos dice, ¿no? La directiva de valoración, pero así de manera específica lo vamos a encontrar en esta directiva que se vaya a aprobar, ¿no? Ahora, haciendo, pues, un acercamiento, ¿no? De esta norma de valoración del año 2019, hay una parte, ¿no? En el numeral 7.5 que nos señala, ¿no? En qué casos se debe de actualizar el programa de control de documentos, cuándo se debe de actualizar, modificar, ¿no? Cambiar este programa de control de documentos que haya sido aprobado, ¿no? Hay en la página de Archivo General de la Nación, por ejemplo, si ustedes en algún momento quieren revisar los programas de control de documentos de las entidades, están colgadas, ¿no? Todas, en realidad. Y ahí pueden encontrar, ¿no? Todos los programas de control de documentos que han sido aprobados por el Archivo General de la Nación. Y lo pueden descargar también, ¿no? Entonces, para que de cierto modo, pues, se puedan
guiar, ¿no? Van a encontrar algunas series, sobre todo pues los órganos de apoyo, que también lo pueden aplicar a sus entidades, ¿no? Si de repente no cuentan con un programa de control de documentos, pero sí se pueden guiar, ¿no? De oficinas, ¿no? De órganos, unidades orgánicas que se replican en todas las entidades. Todos tienen una oficina de recursos humanos, todos tienen una oficina de planeamiento, una oficina de asesoría jurídica, ¿no? Recursos humanos, abastecimiento, ¿no? Entonces, digamos que se pueden guiar ustedes al momento de elaborar pues un programa de control de documentos, pero de esos órganos de apoyo, ¿no? En los órganos de línea sí, pues no, ahí sí van a ustedes que revisar el ROF, realizar reuniones, ¿no? Con los miembros del comité evaluador de documentos, ¿no? Con los especialistas de la unidad orgánica a la cual se le va a aprobar pues sus series, porque van a ser ellos quienes le van a dar el insumo, ¿no? Para que ustedes puedan señalar qué series tiene, y algo muy importante, el establecimiento de los periodos de retención, es decir, cuánto tiempo se debe de conservar estos documentos en cada uno de los niveles de archivo, ¿no? Partiendo pues desde el archivo de gestión, el archivo periférico, si es que esta unidad orgánica tiene, y finalmente el tiempo que se debe de conservar pues en el archivo central. Entonces, dependiendo del tiempo total, es que se determina si este documento es de valor temporal o si es un documento de valor permanente, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora las situaciones en las cuales se debe de aprobar o actualizar, el programa de control de documentos. Entonces, son 3, ¿no? A ver, Wilman, por favor, activa tu cámara. Wilman Guamán, ¿no? Y por favor, si nos puedes leer el 751. También de repente el nombre no he dicho bien. Pero... No, sí está bien, profesor, está bien. Buenas noches. Ah, ya. ¿Cómo está? 7.5.1. 751, sí. Ya. Se emita un dispositivo legal que afecte o modifique la función de la unidad de organización, el nombre, el valor o el periodo de retención de la serie. En este caso, se modifica la ficha técnica documental. Así es. De la serie de la tabla de retención de documentos. Así es. A ver, más o menos, ¿qué nos quiere decir este punto, no? ¿Qué nos quiere decir? Que se va a emitir un dispositivo legal para la modificación de la ficha técnica documentales o también de la serie de la tabla de retención de documentos. Uh-huh. Pero que este dispositivo afecte la función de la unidad orgánica. De la unidad orgánica. ¿No? Si se emite un dispositivo legal que afecte o modifique la función de la unidad orgánica, ahí tenemos que hacer un cambio. Pero este cambio, mira, si te das cuenta, no es un cambio total del PCDA, sino solamente se modifica una determinada ficha técnica. Uh-huh. ¿Ya, Wilma? Okay, muchas gracias. Entonces, es un cambio parcial, si se dan cuenta. O sea, no es un cambio total, ¿no? Entonces, ¿qué se modifica? La ficha técnica de serie documental, que recuerden ustedes, cada serie documental va a tener su propia ficha técnica. Entonces, si la entidad tiene, no sé, pues, digamos, 20 unidades de organización, unidades orgánicas, y cada unidad orgánica produce o tiene identificadas 5 series, entonces de 20 por 5, 100. Vamos a tener 100 series documentales de esta entidad. Y si tiene 100 series documentales, por ende vamos a tener 100 fichas técnicas de serie documental, ¿no? Entonces,
vamos a modificar una de esas 100 fichas, ¿no? Si es que ha, pues, salido un dispositivo que ha modificado una función de esta unidad de organización. Un ejemplo, digamos que se ha modificado, no sé, la función de la oficina de gestión documental, ¿no? De notificar los documentos. Ya no lo va a hacer la oficina de gestión documental, ¿no? Imaginariamente lo va a hacer, pues, no sé, asesoría jurídica. Estamos haciendo así un ejemplo así, pero raro, ¿ah? Entonces, sigue la función de realizar las notificaciones, ¿no? Ya no lo va a hacer la oficina de gestión documental, sino la oficina de asesoría jurídica. Esa función que conlleva a una serie documental, ¿no? Ya no lo va a tener, pues, gestión documental. Entonces va a pasar esa función con su ficha y su serie, por ende, a la oficina de asesoría jurídica, que estamos en este caso extremo. ¿Se dan cuenta? O sea, no se modifica todo el PCDA, solamente en lo que concierne a una determinada serie, ¿ya? Y, de ser el caso, pues también se modifica la tabla de retención de documentos archivísticos, ¿no? Ahora, el 752, ¿no? De esta directiva, se actualiza el PCDA cuando se modifica el nombre de una sección. En este caso se actualiza todas las fichas técnicas de series documentales y la tabla de retención de documentos archivísticos. Es decir, ya no se va a llamar oficina de abastecimiento. Vamos a llamarlo ahora oficina de logística, ¿no? Entonces, claro, en la ficha técnica, en el rubro donde dice sección, antes decía, pues, abastecimiento, ¿no? Entonces ahora hay que cambiarlo y tenemos que denominarlo, pues, logística. Entonces, y no una, sino las 5 series, ¿no? Las 5 fichas. Y el último caso, se modifica o actualiza el PCDA cuando se cambia la estructura orgánica por fusión, reorganización o privatización que afecte el fondo documental, es decir, que afecte toda la documentación de la entidad. ¿Se dan cuenta? En este caso se reformula todo el programa de control de documentos archivísticos, ¿no? Porque ya pues está habiendo un cambio sustancial, ¿no? Esto nos sucedió el año 2019 cuando se crearon nuevas oficinas generales. En el MEF se crearon la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos. Y se creó también, eso era un órgano de apoyo, ¿no? Que se crea, nuevecito. Y también se crea un órgano de línea, que en este caso era la Dirección General de Abastecimiento, que cuando se crea pues esta Dirección General de Abastecimiento, también se le asigna la rectoría del sistema administrativo de abastecimiento, ¿no? Y acá hay un caso, miren, acá hay un ejemplo así clarísimo. Se crea esta Dirección General de Abastecimiento, ente rector del sistema administrativo de abastecimiento, y asume funciones, ¿no? de la Superintendencia de Bienes Nacionales en lo concerniente a los bienes muebles y los bienes inmuebles. Pero también asume funciones del organismo de contrataciones del Estado, del OCE, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al asumir estas funciones, ¿no? Por un tema de reorganización, también se nos transfiere de manera extraordinaria su acervo documental, ¿no? Entonces se estructura pues un comité, una comisión en realidad,
una comisión de transferencia, porque no solamente era pues la transferencia del acervo documental, sino también de recursos humanos, recursos materiales, ¿no? Entonces, y al momento de transferirse los documentos finalizados se transfieren al archivo central, ¿no? En este caso del MER, y los documentos no finalizados, ¿no? Se deriva pues a los especialistas justamente del que ven el tema de la cartera de bienes muebles y de la cartera de bienes inmuebles, ¿no? Bienes muebles, bienes inmuebles. Entonces, este es un caso de, digamos, de absorción de funciones, ¿no? Entonces, si hubiéramos tenido, porque todavía para esa fecha no teníamos un PCDA aprobado, pero imagínense si hubiese sido, pues, esta transferencia de gestión fue el 2019. ¿Qué hubiera pasado si el PCDA hubiera sido aprobado 2 años antes de eso? Entonces hubiéramos tenido que cambiar, ¿no? Todo el PCDA justamente por este cambio, ¿no? en la estructura orgánica de la entidad. ¿Ya? Consultas sobre este punto. ¿Han ustedes de repente estado en algún momento en una oficina o en una entidad que ha sufrido pues algún tipo de cambio en su estructura orgánica? Profesor, por ejemplo, en mi caso, yo participé en 2 eliminaciones documentales. Yo recuerdo que en la primera eliminación, nosotros teníamos documentación de mucha antigüedad. Entonces, yo recuerdo que ahí, en ese caso, algunas oficinas habían cambiado de denominación. Por ejemplo, tesorería antes se llamaba finanzas. Claro. Entonces, yo recuerdo que en nuestro inventario nosotros nos pedían que colocáramos tesorería ex finanzas, ¿no? Ajá, sí. Sí, porque tiene que hacer una referencia cruzada, ¿no? De lo que es ahora, cómo se llama, y del nombre antiguo. Claro, pero por ejemplo, estoy pensando en el caso que usted puso como ejemplo. Por ejemplo, digamos que no es finanzas, digamos que es finanzas, ¿no? Son comprobantes de pago. Ya. Y la función cambia a, yo qué sé, contabilidad. Ya. Y ya, al momento de proponer yo la eliminación, ¿cómo lo hago? ¿A través de la sección contabilidad o a través de la sección finanzas? No, del nombre del último. Si se llama ahora finanzas, pero entre paréntesis pones el nombre de la antigua unidad que era pues dueña de esa documentación. Ah, ya. Sí, y eso lo señalas en tu inventario, ¿no? Que remites a la AGN. Pero solamente menciono que antes se llamaba de esa manera o antes esa sección cumplía esa función. No necesito poner un documento de sustento, por ejemplo, la resolución. No, porque es referencial. O sea, claro, el AGN también pues visualiza, ¿no? el nombre de la serie. Si es un comprobante, claro, es evidente de que sea el nombre que tenga, ¿no? Oficina de finanzas, oficina de tesorería, de contabilidad, o sea, le va a ser propio esa serie, ¿no? Es como en recursos humanos, puede llamarse oficina de personal antiguamente, pero el legajo de personal no lo vamos a encontrar como serie pues de otra oficina, ¿no? Entonces se pone el nombre actual de la unidad orgánica y entre paréntesis ex oficina de personal, imaginemos. Ya, esa es la indicación. Ok, profesor, gracias. ¿Alguien más ha participado en algún momento en un proceso de fusión, desintegración, absorción? Profesor. Sí. Disculpe, buenas noches, ¿qué tal? Sí, en la entidad donde yo trabajaba con anterioridad, justo este año
2023 hubo cambio de gestión, ¿no? En la municipalidad. Entonces, al hacer cambio de gestión hubo una modificación en el ROF, por ejemplo, ¿no? La sugerencia de contabilidad y finanzas se dividió a contabilidad y tesorería, ¿no? Y en la parte de Secretaría General había la oficina de gestión documental, la cual la quitaron, o sea, ya no tiene oficina de gestión documental. Y a pesar de ello, no hubo un compromiso por parte de la municipalidad para poder implementar instrumentos para la buena gestión documental. Uh-huh. O sea, acá más bien, si es que antes había una oficina de gestión documental, uh-huh, con el cambio del ROF, como que desapareció esta oficina de gestión documental. Sí. Y no asumió nadie. La OGA, nadie, administración, no asumió funciones de gestión documental. No, en el ROF no menciona nada de gestión documental. Claro, porque es raro, ¿sabes por qué? Porque la gestión documental anteriormente pues estaba dentro de las funciones de Secretaría General, o también lo podíamos encontrar dentro de las funciones de la oficina de administración, la oficina de administración. Ahí, básicamente en esos dos, ¿no? Porque es un órgano de apoyo en realidad. Y no, o sea, si bien de repente no estaba en el organigrama, pero la función persiste. La función la podría cargar alguno. Claro, y eso es lo extraño, ¿no? Yo, de verdad, en algún momento se van a dar cuenta de la necesidad, ¿no? De contar con una oficina de gestión documental, ¿no? Sino, ¿quién plantea los lineamientos archivísticos en la entidad? ¿No? Uh-huh. Está complicado ahí. Gracias, Edgar. Ok, profesor. Bien, entonces vamos a continuar, si no nos va a ganar el tiempo. Y entonces esas tres situaciones, ¿no? El cambio parcial o el cambio total del programa de control de documentos. Ahora, las funciones operativas de este reglamento de organización y funciones, ¿no? Son las siguientes: el conjunto de actividades encaminadas hacia una misma finalidad administrativa. Las funciones son, ¿no?, tema de la delimitación de cada uno de los campos de actuación de la entidad, asumiendo responsabilidad directa sobre las actividades. Y también otra función del ROF es que van a determinar la producción documental, ¿no? Porque permanecen en el tiempo y quedan documentadas a lo largo del conjunto de documentos producidos por las organizaciones, ¿no? Entonces, el ROF, ¿no?, como tal, digamos que dentro de estas funciones que se van a poder visualizar en este documento, lo vamos a nosotros también visualizar, pero luego ya de las funciones, con el producto que se lleva a cabo de estas actividades, ¿no? Ahora, en este cuadro, ¿no?, como el tema de identificación de las funciones, la entidad productora tiene, pues, ¿no?, diversas actividades, competencias, funciones, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, dentro de las competencias que tiene esta entidad productora, ¿no?, vamos a encontrar ahí una función general o macro del Estado. ¿Y qué documento o qué dispositivo, ¿no?, podemos revisar justamente para ver la función general del Estado? La Ley 29.158 y su reglamento, el Decreto Supremo 054/2018. Esta ley es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? La famosa LOPE. Y ahí vamos a encontrar, pues, digamos, las funciones que tiene cada uno de los ministerios, por ejemplo. ¿Ah? Luego también, dentro de las funciones, ¿no?, de la entidad productora, que es el conjunto de actividades y que cuenta, pues, con una finalidad administrativa,
lo vamos a ubicar pues justamente en el reglamento de organización y funciones, ¿no? Luego seguimos bajando, ¿no? Estos son a modo de niveles. Las actividades, que son el conjunto de actos administrativos y que están regulados, ¿no? Por una directiva de repente pues de gestión documental, una directiva donde nos señala los procedimientos, ¿no? A realizar para cada uno de los de las solicitudes que se hacen, ¿no? En entidad, por ejemplo. Luego seguimos bajando y vamos a encontrar la serie de documentales, ¿no? Que es la secuencia de funciones y actividades y que va a permitir determinar las series documentales, ¿no? Dentro de un flujo de trabajo. Y finalmente, los tipos documentales, que es la unidad mínima de los documentos de archivo, ¿no? Y que pueden ser, por ejemplo, producto de entrevistas o reuniones que podamos realizar. ¿Ya? Acá está invertido. Primero es series y finalmente es tipos. ¿Ya? Ha habido un cambio, ¿no? Ahora, para la identificación de las funciones, tendríamos que revisar, por ejemplo, sobre el tema de las competencias. ¿Qué son las competencias? ¿No? Porque en base a las competencias, ¿no? En base a las actividades que voy a realizar, es que podemos identificar, ¿no? Estas competencias. ¿Qué es una competencia? Según el Decreto Supremo 054/2018, es pues en el ámbito de la actuación material o territorial de la entidad, establecido de acuerdo con un mandato constitucional y o legal. Son, por tanto, líneas de acción que van a definir el quehacer de una entidad. Y se pueden establecer dos clases de competencia. ¿No les ha pasado de repente que a su entidad les llega un documento y de un asunto completamente distinto a la que digamos, se dedica esta entidad, ¿no? A la cual ustedes laboran? Entonces, en esos casos, lo que se tiene que hacer es encauzar el requerimiento, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, a nosotros nos llegó una solicitud de acceso a información donde nos pedían la relación, ¿no? Histórica de todas las minas que han producido pues metales preciosos, ¿no? Oro, plata y cobre, me parece. Entonces querían ese listado y con la producción anual de cada uno. O sea, no era pues un tema de competencia del MEF, ¿no? Sino que tenía que ser derivado necesariamente. Hay una entidad que se llama Lingemet, ¿no? Que, digamos, tiene como función justamente temas relacionados a la minería, ¿no? Y lo que hicimos pues es responder, ¿no? Que los documentos solicitados no están dentro del ámbito de nuestra competencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que no está dentro de las funciones, ¿no? O de nuestro quehacer diario. Por tanto, pues no nos corresponde responder esa, digamos, solicitud. Y lo que tenemos que hacer es, pues, derivarlo, o como le llamamos el término, pues, no adecuado, encauzar el requerimiento, ¿ya? También nos ha pasado, ¿no? Que a veces hemos tenido que encauzar los requerimientos al Ministerio de Relaciones Exteriores y en otros casos al Archivo General de la Nación también, ¿no? Ya hace varios años también nos llegó un requerimiento de información, pero de la antigua Casa de la Moneda. Era un investigador que había
inclusive de venir al archivo, y dentro de su quehacer pues académico, él lo que quería establecer era qué entidad era más antigua, si la Casa de la Moneda del Perú o la Casa de la Moneda de México, ¿no? Entonces estaba pues en esta indagación. Entonces, para ello, nosotros, bueno, me refiero a nosotros, los trabajadores actuales del Archivo Central, habíamos tomado conocimiento de la existencia de un tomo, ¿no? Nosotros le dimos un tomo negro porque ha sido de esa manera empastada. Y en ese tomo negro, lo que había pues era un inventario. También a la parte inicial había un acta, en papel cebollita. ¿Y qué decía esta acta? Pues hablaba de una transferencia del archivo histórico del Ministerio de Hacienda al Archivo General de la Nación. Y no solamente estaba el acta, sino también estaban todos los listados, ¿no? de las series que en aquel momento pues custodiaba el Ministerio de Hacienda. Entonces, este documento nos valió para encauzar el requerimiento. Entonces, que ya nosotros no lo íbamos a atender definitivamente porque no contábamos pues, con esta documentación. Esa documentación había sido transferida, de acuerdo a las actas que hemos encontrado y revisado, habían sido transferidos en el año 1971 al Archivo General de la Nación. Y entonces, no es que le digamos pues al usuario, ¿sabes qué? Toma tu solicitud, nosotros no tenemos, y ve dónde lo buscas. O sea, no va por ahí la respuesta que se debe de hacer, sino que lo que se busca es a nivel interno, o sea, si es que las entidades cuentan con la plataforma de interoperabilidad del Estado, derivar o encauzar el requerimiento de este usuario. Y eso es que justamente es lo que pasó, ¿no? Ya con otro documento, no en ese año, sino de hace poco. Un documento que no, es un tema, pues, que evidentemente pues, fue identificado como documentos que ya no lo contábamos nosotros, sino el Archivo General de la Nación, por tema de transferencia. Entonces tuvimos que encauzar esta solicitud de información. Entonces, a través de los sistemas de gestión documental, ¿no? Los sistemas de trámite, se derivó la solicitud de este usuario. Entonces, claro, con la tarea de también realizar pues una búsqueda de esos documentos, pero también con el compromiso de comunicar al usuario las acciones que se están llevando a cabo, ¿no? Las competencias pueden ser competencias comunes, se pueden encontrar en todos los sectores del Estado, y competencias específicas, que hacen referencia pues a las competencias propias del sector, ¿no? De la identificación y análisis de las normativas y legislación, se establecen los ámbitos en los cuales tienen competencia las entidades. Y acá pues se señala aquellas normas, ¿no? Que hemos visto en el documento como parte de los considerandos, ¿no? Tenemos también la Ley 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, el Decreto Legislativo 1446 que modifica la Ley 27658, el Decreto Supremo 103/2022 PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. El Decreto Supremo 123 que reglamenta el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, el Decreto Supremo 054 que aprueba los lineamientos de la Organización del Estado, la Ley 2958, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOP, el Decreto Legislativo 1310, Medidas Adicionales de Simplificación Administrativa. Ahí está, de verdad también es bastante interesante porque en este decreto legislativo
dentro de todas las medidas de simplificación administrativa, porque no solamente son las de archivo, pues, ¿no? El artículo 8 señalaba que todas las entidades deben de implementar sus herramientas o su sistema, ¿no? Integrado a través de esta plataforma de interoperabilidad del Estado, la PIDE. Entonces, como una medida de simplificación administrativa es que las entidades estén interconectadas a través de su sistema de gestión de documentos, ¿no? Algunos ya lo están haciendo y la idea pues es que todas las entidades en algún momento, todas absolutamente, los 3 niveles, nacional, ¿no?, regional o local, puedan interoperar. Es decir, un documento que ingresa por la mesa de partes del MEF que está en Puno, ya no debería demorar pues 3, 4 días en llegar a la capital, ¿no? Sino se deriva por este sistema de gestión documental y rápidamente, bueno, hasta que en tanto llegue pues el documento físico, ¿no? Y se va avanzando. Hay por último la resolución de Secretaría de Gobierno Digital, ¿no?, que ahora se llama pues Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Ambos. Esta resolución del año 2017, PCM, SECDI, Secretaría, ¿no?, de Gobierno Digital, aprueba el modelo de gestión documental, ¿ya? Y en este modelo de gestión documental se habla pues de los 4 procesos, ¿no?, de la gestión documental. La emisión, el archivo, el despacho, ¿no? Y estos procesos que van a ser transversales, ¿no?, dentro del desarrollo pues de la actividad, digamos, en la entidad, ¿no? En el caso de la gestión documental, ¿no? Y anterior pues a la emisión, la recepción, ¿no?, la función de la mesa de partes. Pues ahí tenemos los 4 procesos, ¿no? Recepción, la emisión, el despacho y el archivo, ¿ya? Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de cómo es que se van conformando las series documentales. Tenemos 4 columnas. En cada columna pues son niveles, ¿no? Se puede aplicar niveles de descripción acá. En la primera columna, por ejemplo, vamos a encontrar las entidades, es decir, el fondo documental, ¿no? En la segunda columna vamos a encontrar las secciones, que vienen a ser los órganos o unidades orgánicas. En la tercera columna vamos a encontrar las funciones indicadas en el reglamento de organización y funciones. Y por último, las series documentales que se generan a raíz de las funciones plasmadas en el ROF. Por ejemplo, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP. Una de las secciones de esta SUNARP es la Unidad de Organización y Modernización. Y en el ROF, por ejemplo, vamos a encontrar la siguiente función, ¿no?, de esta sección, de esta Unidad de Organización y Modernización. Coordinar y ejecutar el diseño, estructura y organización de la entidad, así como la elaboración y actualización del reglamento de organización y funciones, el manual de operaciones, el texto único de procedimientos administrativos, el TUPA, el manual de procedimientos MAPRO, entre otros documentos que conforman la normativa de la materia a proponer o ejecutar, ¿no?, dentro del plan anual de comunicaciones de SUNARP. De este plan anual de comunicaciones vamos a obtener la serie documental planes de comunicaciones institucionales, ¿ya?, de la entidad, ¿no? Luego, como fondo, por ejemplo, ya ahora un ministerio, el Ministerio de Defensa. Vamos a seleccionar una sección, puede ser
Oficina General de Asesoría Jurídica. De todas las funciones de la asesoría jurídica, vamos a seleccionar una función, que es la emisión de opinión legal sobre convenios y contratos adicionales y demás dispositivos legales. Entonces vamos a encontrar la serie documental para esta función denominada informes legales. ¿Ah? Otro ejemplo de fondo, la Municipalidad de Lince. Vamos a seleccionar una función de esta Municipalidad de Lince. Recursos humanos, por ejemplo. ¿Y qué funciones vamos a encontrar dentro del ROF que señala, pues, o tiene que ver con los recursos humanos? La función de mantener, actualizar y cautelar los legajos de personal de la municipalidad. Entonces acá está cantadito, ¿no? ¿Qué serie vamos a encontrar? Los legajos de personal. Y por último, dos entidades, uno un ministerio y el otro una entidad privada, pública con derecho privado, ¿no? Invermed. En el primer caso del fondo Midagri, vamos a encontrar la sección órgano de control institucional. Dentro de las funciones del ROF, para este órgano de control institucional, vamos a encontrar, por ejemplo, el de efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios del ministerio, así como la gestión de la misma, de conformidad con lineamientos de la Contraloría General de la República, que viene a ser el ente rector, ¿no?, en este sistema administrativo de control. Este sí es un sistema administrativo, ¿no? Y por último, de estas funciones se va a desprender el informe final de auditoría, ¿ya? Este va a ser el producto. Y por último ejemplo, el fondo Invermed, ¿no? Fondo Metropolitano de Inversiones. Vamos a seleccionar una sección, en este caso, gerencia de proyectos. De repente, porque esta gerencia de proyectos es la que más produce, ¿no?, dentro de la entidad. De las funciones del ROF de esta unidad, ¿no?, de organización, tenemos identificar, dirigir, promover, elaborar y aprobar los estudios de preinversión e inversión destinados a inversiones de obras públicas y registrarlas en el banco de proyectos para obtener su viabilidad, ¿ya? ¿Y qué series documentales se va a desprender de esta función? Estudios de preinversión de obras urbanas, pero también podemos encontrar como serie estudios de inversión de obras urbanas, ¿ya? Bien, hasta acá entonces, consultas, preguntas. ¿Quieren que acote algo adicional, de repente algo que no se ha entendido? ¿Qué dicen? Ya no había leído este comentario. A ver qué dice por acá. Blanca Marino dice: van a colapsar muchos repositorios digitales. Claro, si es que no, si es que antes también no se depura, ¿no? Porque también debe haber un montón de documentos en soporte digital, pero que son copias, ¿no? Y por ende, pues esto no se debe de conservar mucho tiempo. A eso se refiere a Blanca cuando dice no va a colapsar, porque muchos repositorios digitales. Repositorios que en su gran mayoría todavía no han sido, pues, digamos, instaladas. ¿Ya? Entonces, acá va a haber, pues, una incongruencia, ¿no?, que nos pueden observar.
Les voy a mostrar ya en estos minutos que nos queda, por ejemplo, el ROF del ministerio, ¿no? Voy a ingresando por VPN, ¿no? A mi máquina de allá de mi trabajo. Ya, entonces, por ejemplo, este es la página 53, pero digamos que este documento es público, se lo vamos a encontrar en la web, que no hay mayor problema por esto. Texto integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Y vamos a encontrar, ¿no? Órganos de la alta dirección, órganos consultivos, órganos resolutivos, órganos de control institucional, órganos de defensa jurídica, ¿no? Que son las procuradurías, órgano de defensoría, pero esta defensoría es del usuario aduanero, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo y finalmente órganos de línea, ¿no? Esta es la estructura orgánica. Y bueno, pues en la página 53, voy a saltearme, hay bastante teoría. Vamos a partir desde el artículo 91, ¿no? De las funciones de nuestra oficina general de la cual nosotros dependemos. Y se señala en este ROF las funciones, ¿no? De OXU. En este caso, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con una oficina general de servicios al usuario y de esta oficina general de servicios al usuario se desprende pues las funciones de cada una de las oficinas, el cual comprende esta oficina general. Son dos nada más: Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario y la Oficina de Gestión de los Conectamed. ¿Ya? Seguimos bajando y vamos a encontrar las funciones. Me lo estoy resaltando. Las funciones de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario. Entonces, miren, se lo voy a leer rápido, también tenemos unos par de minutos. Miren las funciones que tiene la Oficina de Gestión Documental en mi entidad, ¿no? Proponer un plan de atención para los usuarios de los diferentes canales de atención al ministerio. Ya, esto es de la mesa de partes, ¿no? Proponer la elaboración y actualización de directivas, procedimientos y otros instrumentos en materia de gestión documental. También tenemos los expedientes, ¿no? De elaboración de digamos, de documentos que van a ser eliminados, ¿no? Otra función: formular, proponer y conducir las actividades de orientación y atención a los usuarios. Acá no es un tema de archivo, pero sí de atención a los usuarios, ¿no? Formular y proponer instrumentos normativos de acciones que contribuyan a la mejora de la institución en la prestación de los servicios al usuario, ¿no? Que pueden ser por servicios por solicitud de acceso a la información, la absolución de consulta, de repente también actualización, ¿no? De algunos documentos normativos, entre otros, ¿no? Otra función de esta oficina, ¿no? De gestión documental y atención al usuario es la de gestionar, tramitar dentro de los plazos, y esto es una parte muy resaltante, dentro de los plazos. O sea, no vamos a esperar pues que pase mucho tiempo, quizás, ¿no? Pues, debe ser en un tiempo prudente. Otra función: administrar la mesa de parte del ministerio, coordinar y solicitar la actualización del portal de transparencia del ministerio, brindar asistencias técnicas y organizar el archivo central del ministerio. Bueno, hay otras funciones, pero ya no es
digamos, del archivo central, ¿no? Dos funciones finales, ¿no? Es que el archivo general de la nación busca que se transfiera, ¿no?, a la otra parte de los documentos históricos que se quedaron, pues, ¿no?, con nosotros, como archivo central me refiero. ¿Ya? Bueno, este es un documento de gestión. Ya, ¿alguna consulta, alguna pregunta de repente para ir cerrando, ¿no? Yo pregunto entonces, ¿Carlos Milla llegó? ¿Carlos Milla? No, nunca llegó, ¿no? Bien, entonces, sería pues todo por hoy. Ya nos estaremos encontrando la próxima semana, ¿no? Día miércoles. Ya, entonces, igual vayan repasando, vayan leyendo sus dispositivos que tengan entendido que ya están colgados en el intranet, ¿ya? Es cuestión que lo puedan descargar o revisar, ¿no?, si lo quieren ver en web. Bien. Está bien, profesor, gracias. Listo, profesor, muchas gracias. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. No, profesor, desde hasta luego.